Les pido a todos que dispongan su Biblia para que veamos lo que dice la Escritura acerca de las mezclas. Las mezclas, ese es el tema que quiero compartir en esta mañana. Y ahí están los textos de la Biblia para que ustedes puedan localizar esos textos de la palabra y tenerlos listos para que lo vayan leyendo a medida que yo los voy predicando. Entonces, las mezclas, hermanos, las mezclas. Todos sabemos lo que es mezclar, ¿verdad? Todos sabemos lo que son las mezclas y lo que es mezclar. Es revolver juntos dos cosas o dos productos que estaban separados por ser diferentes en cuanto a tamaño o en cuanto a diferentes características. Eso es lo que son las mezclas. Y hablando de mezclas y de mezclas y de mezclas, pues sabemos que hay muchísimas cosas que pueden ser mezcladas. Hay muchísimas cosas que pueden ser mezcladas. Se pueden mezclar sabores de diferentes alimentos, se pueden mezclar personas de diferentes clases sociales y de diferentes religiones, se pueden mezclar doctrinas falsas y doctrinas verdaderas, se pueden mezclar cereales que por sus características son diferentes, se pueden mezclar animales que también por sus características son diferentes, se pueden mezclar incluso pensamientos que son de Dios y pensamientos que son del mismo diablo, se pueden mezclar, porque ese es el propósito de Satanás, mezclar lo santo con lo inmundo para confundir a las personas. Se pueden mezclar identidades también, ¿verdad? Se pueden mezclar religiones, se pueden mezclar vestidos, todo se puede mezclar. Y el diablo, hermanos, el diablo es un experto en hacer mezclas, en mezclar lo santo con lo inmundo, lo profano y lo falso. Es decir, mezclar lo falso con lo verdadero, lo limpio con lo sucio. Haciendo mezclas, hermanos, haciendo mezclas, el diablo saca mucha ventaja en aquellas personas que se conforman con tener fragmentos de la verdad como religión. No quieren la verdad total, completa, sino con que tengan unos cuantos fragmentos de la verdad, con eso ya ellos se conforman. Pero los verdaderos cristianos queremos tener 100% de la verdad. No debemos de conformarnos con el 99% de la verdad y bueno, porque el 1% es una cantidad muy pequeña, el 1% de falsa doctrina o de mentira, pues bueno, pues tampoco es para tanto, dicen algunos, ¿verdad? Pero el verdadero cristiano persigue el objetivo de tener en su corazón y en su mente sana doctrina 100%. Amén. Vamos a ver unos pasajes de la Biblia. Vamos a ir primero al libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, versículos 9 al 10, dice la palabra de Dios, hablando de las mezclas, porque ese es el tema del día de hoy. Deuteronomio, capítulo 22, como les decía, versículos 9 al 10, dice, ¿están todos ahí? Amén. Dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo. Tanto la semilla que sembraste como el fruto de tu viña. Repito, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo. Tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. El verso 10 dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Y el 11 dice, no vestirás ropa de lana y de lino juntamente. Aquí tenemos mezclas, ¿verdad? Estamos hablando de las mezclas. En cuanto a mezclar cereales, tenemos que decir que está demostrado, hermanos, por la ciencia, que cuando se siembran cereales diferentes, por ejemplo, trigo y avena juntos, pues se deteriora la semilla, la especie se deteriora. Y también dicen los científicos que se deteriora también la calidad del terreno. Y también se mezcla el polen de una especie con el polen de la otra especie. Además, a la hora de regar esos cereales, las necesidades de agua son diferentes, las de una especie a las de otra especie. Y en cuanto a poner especies de animales, como dice el versículo 10, he hablado del 9, ahora hablo del 10. El 10 dice,
No ararás con buey y con asno juntamente. En cuanto a poner dos especies de animales diferentes enyugadas a arar juntos, como por ejemplo el burro y el buey, no deben ser enyugados bajo el mismo yugo, porque esto desagrada a Dios. El burro no tiene la misma fuerza que tiene el buey. Evidentemente el buey es una especie mucho más fuerte que el burro. Entonces si se pone un burro y un buey enyugados en el mismo yugo, uno a la derecha y otro a la izquierda, pues el buey tiene más fuerza y el pobre burro tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor para poder igualar la fuerza del buey. Por eso la palabra, fíjense, Dios es muy detallista, Dios se preocupa hasta de los animales. Dios ama a los animales, ama a las personas, obviamente, y también a los animales. Entonces, como no son iguales en muchos aspectos, el burro y el buey, cada especie con su especie. Dios quiere que nosotros seamos respetuosos con lo que Dios ha creado y con las especies, y que dejemos todo tal cual Él lo ha creado. Pero el hombre en los últimos tiempos quiere manipularlo todo pensando que va a mejorar las especies. Pero nosotros creemos que cuando el hombre mete mano y comienza a manipular las especies genéticamente y hacer todos los trapicheos que ellos suelen hacer en ese tipo de cosas que dicen que es para mejorar, lo que hacen no es mejorar, lo que hacen es empeorar. ¿Podrá el hombre mejorar algo de lo que Dios ha creado? Es imposible. Eso, cuando el hombre empieza a manipular la creación, las semillas, los genes de los animales y todo, pues lo único que le está diciendo a Dios es: Dios, tú te equivocaste, mira, tú lo creaste así, pero nosotros lo vamos a cambiar y hacer de otra manera porque es mucho mejor. Es como decirle a Dios que lo que Él hizo está mal. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 11 dice también otra diferencia. Otra prohibición acerca de mezclar cosas. Dice: no vestirás ropa de lana y de lino juntamente. En cuanto a mezclar la lana y el lino en el mismo vestido, no es lógico, porque los vestidos de lana son mucho más abrigados y son propios y adecuados para el invierno, mientras que los vestidos de lino son adecuados para el verano por ser un tejido mucho más fresco. Era también esa práctica de mezclar el lino con la lana, era una práctica pagana en tiempos remotos, donde mezclaban la lana y el lino. Y Dios siempre trató de que el pueblo de Dios fuera un pueblo peculiar, un pueblo especial, un pueblo singular, que respetara las leyes de Dios y que no estuviera siempre mirando a ver las costumbres de otros pueblos para ellos imitarlas. Eso realmente a Dios no le agrada. Dios quiere que nosotros seamos un pueblo temeroso de las leyes de Dios, y lo que hagan otros pueblos, otras personas que no tienen temor de Dios, que no le hagamos caso a eso. Otro pasaje de la Escritura en el capítulo 22, versículo 5, del mismo libro de Deuteronomio dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, cualquiera que se dedica a manipular, a cambiar lo establecido por Dios. Aquí tenemos que hay un principio. Yo le llamo a este principio el principio de la diferenciación de sexos. El principio de la diferenciación de sexos. Dios quiere que el hombre sea hombre, que vista como hombre, con su pantalón, con su camisa, con su pelo corto, sencillo, normal, varonil. Y que la mujer pues vista con su falda, con su vestido largo, con su pelo largo, porque así se mantiene el principio de la diferenciación de sexos. ¿Cuándo se mantiene el principio de la diferenciación de sexos? Pues cuando por la vestimenta y por la apariencia del ser humano, pues se ve que eso es claramente una mujer y aquello claramente es un hombre. Entonces, este principio es muy importante. Dios quiere que se respeten sus leyes, y fíjense que tiene leyes para todo, hasta para la agricultura, para la ganadería, para el ser humano. Dios tiene leyes de todo, para todo. Quiero decir, la mujer debe vestir traje, falda larga, pelo largo, porque así se mantiene el principio de la diferenciación de sexos. Si no se hace así, pues entonces ese principio se empieza a degradar.
En la década de los años 60 y 70 salió la moda de unisex. Esta moda la inventó el mismo diablo y es la moda unisex. Lo que pretendía esta moda era que los hombres y las mujeres vistieran igual. Las mujeres con pantalón, con camisa como los hombres, y allí entró, digamos, lo que se llama el uso del pantalón en la vestidura, en la vestimenta de la mujer, y allí comenzó a generalizarse. Yo recuerdo que en los años finales de los años 60, pues yo tenía 7 o 8 añitos y yo nunca había visto mujeres con pantalones en mi pueblo, pero empezaron a venir algunas turistas y comenzaron a pasear por el pueblo en pantalones, y así comenzó poco a poco a extenderse esa moda y las mujeres comenzaron a usar la moda unisex y a vestir como los hombres. El diablo, hermanos, utiliza a todos los modistos y modistas, que en su gran mayoría sabemos nosotros que los modistas y las modistas modernos son homosexuales, lesbianas, y ellos lo único que tratan es de degradar y de pervertir y hacer que se confundan las identidades, porque ellos no quieren que las identidades estén bien marcadas y bien definidas, sino que ellos quieren mezclarlo todo. Estamos hablando de las mezclas. Hemos visto cómo el diablo quiere mezclar todo. El cristianismo, o mejor dicho, el cristiano y la cristiana, tenemos la responsabilidad delante de Dios de respetar la diferenciación de sexos en cuanto a la vestimenta. Y cuanto más la respetamos, tanto mejor para identificarnos con Dios y con el propio género que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, al diablo le gusta mezclar. El otro día estaba predicando yo acerca de la cizaña y del trigo, y ustedes saben que el diablo siempre es un experto para mezclar. Al diablo le gusta mezclar. Donde hay trigo sembrado, allí va el diablo con su semillita de la cizaña y pum, siembra cizaña entre el trigo. Y después la sorpresa de los agricultores: ¿qué pasó? ¿No sembraste trigo? ¿Cómo es que sale trigo y también cizaña? El diablo vino por la noche cuando estábamos durmiendo y sembró la cizaña, y ahora está la cizaña y el trigo juntos. Qué pena, ¿verdad? El diablo quiere mezclar. Donde hay verdad, el diablo quiere meter una mentira para pervertirlo todo, porque ese es el propósito de Satanás. La mentira pura, 100% mentira, no cuela. Repito, la mentira pura, 100% no cuela. Tiene que tener algún fragmento de verdad para poder distraer a los cristianos ingenuos. La mentira pura, 100% no cuela. Tiene que tener fragmentos de verdad, tiene que estar salpicada de verdades, para que aquellos cristianos que son ingenuos pues puedan decir: no, pero mira, este aspecto y este otro es verdad. Sí, claro, ese aspecto y ese otro es verdad, pero este otro y este otro es mentira. Entonces nosotros tenemos que ir a perseguir la meta del Señor, el 100% pureza, 100% santidad. Mezclar también pueblo de Dios con pueblos paganos, eso estaba prohibido por Dios. Y el pueblo de Israel en la deportación se mezclaron, la simiente santa se mezcló con los pueblos paganos. Vamos a ver en el libro de Esdras, en el capítulo 9, versículos 1 al 13, para que veamos cómo cuando descubren esas mezclas entre pueblo de Dios y pueblos paganos, pues se produce ahí un problema, un malestar tremendo, porque estas mezclas Dios las tenía prohibidas. En el libro de Esdras, capítulo 9, dice la palabra: acabadas estas cosas, los principales vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Este era el tremendo problema. Siempre hacer lo que hacen los amonitas, los cananeos, los fereceos, los egipcios, todos ellos. No, eso no es así. Dice el verso 2, dice: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido, ¿qué dice que ha sido?
mezclado, se ha mezclado el linaje santo, los descendientes de Abraham se habían mezclado ya con los pueblos paganos, cosa que Dios la había prohibido bien claro. Dice que se habían mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. O sea que ya el pecado comenzó por los príncipes, por la gente más importante, por las autoridades. En lugar de ser los que tenían que dar ejemplo, pues resulta que las autoridades, los principales, los ancianos y la gente de más reputación, pues esos fueron los primeros que se corrompieron. Dice la palabra de Dios, dice el verso 3, cuando oí esto, dice Esdras, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Se arrancó los pelos de la cabeza y de la barba. Dice, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo ha podido suceder todas estas barbaridades? Y si miramos otro pasaje de la misma época, en el libro de Nehemías, un poquito más adelante, Nehemías capítulo 13, versículos 1 al 3. Nehemías 13, 1 al 3. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Matrimonios mixtos entre personas descendientes de Abraham y personas descendientes de los pueblos paganos. Y esto estaba bien prohibido por Dios, y entonces empezaron a limpiar la simiente santa. Venga, los matrimonios mixtos, a separarlos. Este es amorreo, este hebreo está casado con una amorrea, este está casado con una ferecea, este está casado con una egipcia. Pues despidan esas familias para que el linaje santo pueda seguirse manteniendo puro y santo. Porque claro, cuando un hebreo se casa con una egipcia o con una amorrea o con una pagana, pues esa mujer pagana o ese hombre pagano, si se casa con una mujer del pueblo de Israel, trae sus dioses, trae sus costumbres, y entonces se mezcla la religión del pueblo de Dios con las religiones paganas. Eso es lo que se llama sincretismo, y eso lo prohíbe la palabra de Dios. Si vamos a 2 de Corintios, ya entrando en el Nuevo Testamento, veremos en el capítulo 6, versículo 14, 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No, perdón, 2 de Corintios 6, 14. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Ahí se repite la misma prohibición que Dios había hecho en el Viejo Testamento. El apóstol Pablo, capítulo 6, verso 14 de 2 de Corintios, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis, no hagan matrimonio en yugo desigual con una persona incrédula, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No hay nada, no tienen nada que ver la luz con las tinieblas, ni la justicia con la injusticia. Son dos conceptos opuestos completamente. Verso 15 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No tiene nada que ver una cosa con la otra, es como la noche y el día. Verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada que ver. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El verso 17 dice, apártense, sepárense, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
O sea que la prohibición de las mezclas está en el Viejo Testamento, está en el Nuevo Testamento, es un principio divino. Hemos visto cuánto sufrimiento traen los matrimonios mixtos entre un cristiano y una mujer que no es cristiana, o entre una mujer cristiana y un hombre que no es cristiano. Los hijos de esos matrimonios sufren porque ven los desacuerdos entre sus padres. El padre dice una cosa y la madre dice otra. Es como la persona que está trabajando en una empresa y tiene dos jefes. Uno viene y le dice hazlo así, y el otro viene un poco más tarde y dice no, así no, hazlo de esta otra manera. Entonces el obrero va a decir, pero bueno, uno me dice que lo haga de esta manera y otro me dice que lo haga de la otra. ¿A cuál de los dos le obedezco? Lo mismo pasa en los matrimonios donde uno de los dos cónyuges es cristiano y el otro no lo es. Para que padre y madre puedan decir la misma cosa a sus hijos, deben tener la misma religión, la misma manera de pensar, los mismos principios. Si no, van a haber desacuerdos. Es siendo cristianos los dos y a veces hay desacuerdos, pues imagínense si se junta un cristiano con un pagano o una cristiana con un pagano. Nunca una joven cristiana debería pensar en tener un novio que no sea cristiano. Debe ser cristiano. El novio de una chica cristiana tiene que ser un cristiano, y no un cristiano cualquiera, tiene que ser un cristiano de verdad, probado, nacido de nuevo, que se vea que ama a Dios, porque hay muchos que parece que son cristianos, pero después realmente no lo son. Y lo mismo para los jóvenes varones. Los jóvenes varones no se deben enamorar de chicas paganas que no sean cristianas. Solamente siguiendo los consejos de Dios, solamente siguiendo la palabra de Dios es que vamos a ser felices de verdad y vamos a tener la bendición de Dios. Si se obedecen los mandamientos de Dios, si se desobedecen, pues entonces la bendición de Dios se aparta. Algunos chicos se enamoraron de una joven que no era cristiana, o alguna joven cristiana se enamora de un varón del mundo y luego dicen, bueno, yo sí, ya sé que eso está mal, pero yo voy a orarle al Señor para que él o para que ella, dice él, se convierta, y contraen matrimonio, y después resulta que con el transcurso del tiempo, pues el cónyuge pagano arrastra al cónyuge cristiano al mundo y lo saca de los caminos del Señor. Eso lo he presenciado yo en los más de 40 años que llevo sirviéndole al Señor como pastor. He visto eso en numerosas ocasiones en la iglesia. Pero bueno, la gente toma sus propias decisiones, desobedecen la palabra de Dios, y con mucha pena el pastor tiene que contemplar todo ese tipo de episodios y de mezclas, y lamentándolo mucho, pues la gente tiene que sufrir las consecuencias de lo que han sembrado. Otro pasaje que habla de las mezclas en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 22, habla de las mezclas. Estoy citando mezclas de cereales, mezclas de tejido, mezclas de animales, mezclas, todo lo que son mezclas, hay que andar con mucho cuidado con eso. En el capítulo 5 del libro del profeta Isaías, en el versículo 2 también hay un ay, es decir, una expresión de dolor sobre aquellos que son valientes para beber vino y hombres fuertes ¿para qué dice? Para mezclar bebidas, para mezclar, vamos a ver, el whisky y el ron, o el coñac y el vino, y empiezan a hacer mezclas y mezclas y mezclas, a ver qué es lo que sale, a ver a qué sabe, y todo ese tipo de cosas, porque lo único que quieren es mezclar bebidas, y todo es para experimentar sensaciones nuevas, para ver lo que se siente, para ver cómo se siente uno cuando mezcla esto con aquello, cuando mezcla esta bebida con la otra. Otros mezclan también una religión con la política, la religión y la política. Esa es otra de las mezclas explosivas. Mezclar la religión con la política, este es el invento explosivo de la Iglesia Católica, que en los primeros siglos de la era cristiana, cuando el emperador Constantino integró
el catolicismo o el cristianismo primitivo lo integró en la política y el cristianismo pasó a ser la religión oficial del Estado, pues ahí ya se degradó, ya el cristianismo comenzó a degradarse, y ha traído muchos males, como fue el mal de la Inquisición en España y en tantos otros países del mundo. Se mataban a los verdaderos cristianos, a los que no estaban de acuerdo en mezclar la religión con la política, pero claro, como la política ofrece dinero, pues a la religión católica le interesó esa mezcla y todavía han pasado pues 18 siglos o quizá más y ahí siguen mezclados con la religión, con la política. Es una mezcla explosiva que no se debe hacer. Otra mezcla que también prohíbe la palabra de Dios es las mesas, mezclar la mesa del Señor con la mesa de los demonios. Si miramos 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, para que veamos que allí también se habla acerca de dos mesas. Dice en el verso 20, 1 Corintios 10, 20, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién se lo sacrifican? Dice, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. El verso 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hoy como aquí y mañana como allá. Hoy como en la mesa del Señor y mañana como en la mesa de los demonios. La mesa del Señor, cuando hablamos de la mesa del Señor, estamos hablando de la Santa Cena, ¿verdad? La Santa Cena que la celebramos con el pan y con el fruto de la vid cada primer domingo del mes, celebramos en esta iglesia la Santa Cena. Entonces, si participamos de la mesa del Señor, no podemos participar de la mesa de los demonios. ¿Y qué es la mesa de los demonios? ¿A qué se refiere cuando dice la mesa de los demonios? Pues eso se refiere a las grandes comelonas y a los grandes banquetes y a las grandes barbacoas que hacen para todo el pueblo. Ustedes saben que aquí en España existe la costumbre de que el día del santo o el día de la santa en el pueblo pues se hace una barbacoa, una paella grandísima o un asado impresionante y toda esa carne y toda esa comida y todo ese gran fiestón que montan para que todo el pueblo participe, todo eso es en honor a un ídolo, en honor a una estatua de madera, de bronce, de lo que quiera que sea. Esa es la mesa de los demonios. Ningún cristiano debería de ir a comer de esa barbacoa, de esa gran cantidad de comida, porque esa comida ha sido preparada en honor al ídolo del pueblo, a la Virgen del Pino, o a la Virgen de los Dolores, o a San Ginés, o a quien quiera que sea. No podemos participar de la mesa de los demonios, porque todas esas comidas, como digo, han sido ofrecidas al ídolo, son en honor al ídolo. Esa es la mesa de los demonios. Y no se puede ir a comer de esas comidas, ni se le puede dar rienda suelta al espíritu de la glotonería. Venga, vamos a comer, como es gratis, pues venga, para adentro todo. No, eso es la mesa de los demonios, no queremos comer de eso. Los pensamientos es otra cosa que se puede mezclar. Los pensamientos, lo que pensamos. Lo que pensamos, a veces estamos pensando una cosa buena que el Espíritu Santo la ha traído a tu mente o a la mía, y después el diablo junto con esa cosa buena te mete otro pensamiento malo. Por ejemplo, cuando yo muchas veces estoy meditando y estoy pensando cómo ganar almas y cómo hacer mejor el trabajo del Señor, para gloria de Dios, claro, el diablo viene con otro pensamiento y juntamente con ese pensamiento bueno que yo estoy elaborando en mi cabeza, viene el diablo y me dice, claro, para que tú seas famoso, para que tú seas grande, para que todo el mundo hable bien de ti. Entonces, cuando identifico ese pensamiento que el diablo me lo ha colado, o ha tratado de que yo lo reciba,
cuando yo lo identifico, lo tengo que sacar fuera de mi cabeza y echarlo fuera, porque el diablo siempre, cuando usted está pensando bien, el diablo muchas veces te dice, sí, para que tú seas grande, para que todo el mundo te vea y todo ese tipo de cosas. Y entonces uno tiene que rechazar ese pensamiento, pero el diablo ha querido mezclar un pensamiento de orgullo propio, de orgullo personal, con un pensamiento bueno. Usted está pensando por un lado lo bueno, y el diablo, si no puede impedir que usted piense lo bueno, entonces te dice, sí, eso está muy bien, pero no para gloria de Dios, sino para la gloria de la persona. Y cuando uno se da cuenta de eso, uno dice, uy, Dios mío, reprendo en el nombre de Jesús ese pensamiento malo. No puedo pensar así. Pero el diablo va a meterte siempre. Cuando el Espíritu Santo te manda un pensamiento bueno, el diablo te manda uno malo para hacer que el bueno y el malo se mezclen, y entonces ya tú no sabes si estás haciendo las cosas para gloria de Dios o las estás haciendo para gloria tuya propia, ¿verdad? Entonces el diablo es experto en mezclar los pensamientos. Él quiere mezclarlo todo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con las mezclas, hermanos. Una cosa es la obra del Señor en sí, y otra cosa son las intenciones. La obra que nosotros hacemos puede ser buena, pero si las intenciones que están en nuestro corazón al hacer esa obra son malas, entonces ya se mezcló la paja con el trigo, ya se mezcló todo. Hay un pasaje en la Escritura, en Mateo capítulo 23, que lo deja bien claro, y el Señor Jesucristo acusó a los fariseos, a los escribas y a los doctores de la ley. Mateo capítulo 23, versículo 5, dice, hablando de las actitudes y de los comportamientos de los escribas y de los fariseos, en el versículo 5 dice el Señor, hablando de ellos, como digo, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Hacen todas sus obras, las obras que hacen son buenas, pero no las hacen para gloria de Dios, porque el diablo les mete el pensamiento de que lo hagan para gloria de ellos, para ser vistos por los hombres, dice la palabra, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, es decir, andan siempre buscando la vanagloria para ellos mismos. Sí, es verdad que hacen algunas cosas buenas, pero si las cosas buenas que hacen están infectadas con un mal propósito, pues entonces esa obra ya no tiene ningún valor delante de los ojos de Dios. Mal asunto lo de las mezclas, hermanos. Amén. Ya voy terminando ya. Pero antes quiero que vengan al libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 15. Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 15, donde veamos también otro ejemplo de las mezclas. Apocalipsis 2, 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y está hablándole a la iglesia de Pérgamo. Hay 7 mensajes, uno para cada una de las 7 iglesias de Apocalipsis, pero para esta iglesia, para la de Pérgamo, el Señor le dice, sí, tienes un montón de cosas buenas, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Verso 14, que tienes ahí dentro de la iglesia a los que retienen la doctrina de Balaam, seguidores de Balaam, discípulos de Balaam. Y Balaam sabemos que enseñaba a Balac, al rey de los moabitas, a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esa era la doctrina, esos eran los discípulos de Balaam. Hacían todo este tipo de cosas que cita el verso 14. La iglesia de Pérgamo, podemos decir que tenía un sincretismo religioso del número 1. Y como dije antes, sincretismo es la mezcla de religiones, la mezcla de ideologías que son muchas veces contrapuestas. Y el catolicismo romano es un claro ejemplo de lo que es una mezcla de religiones. El catolicismo romano tiene ingredientes del judaísmo,
del judaísmo, como por ejemplo el sacerdocio. En la Iglesia Católica no se le llama pastores, sino se le llama sacerdotes a los ministros en la Iglesia Católica. Tienen, digamos, un poco fragmentos de lo que es el sacerdocio del judaísmo del Viejo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ya no existe ese ministerio de sacerdotes, sino lo que existe son pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros. Entonces, como digo, la Iglesia Católica es un sincretismo y ahí tiene fragmentos del judaísmo y también tiene otros ingredientes también del cristianismo. Por ejemplo, la Santa Cena que se celebra en la Iglesia Católica, la comunión, eso es una doctrina del cristianismo. También tiene ingredientes del paganismo, como es, por ejemplo, el culto a las imágenes, que es el culto a San Ginés, a la Virgen de los Dolores, a todos los santos, que en la Iglesia Católica se le rinde culto a esas estatuas y se las saca a paseo una vez al año por las diferentes calles de la ciudad. Esos ingredientes vienen del paganismo. Es idolatría pura y dura. Y también en la Iglesia Católica hay ingredientes de la superstición y de la brujería, como son las misas por los muertos y todo ese tipo de cosas. Entonces podemos ver que la Iglesia Católica es un sincretismo, una mezcla de fragmentos de doctrinas del paganismo, del judaísmo, del cristianismo, de la brujería. Ahí se mezcla todo. Eso es sincretismo, eso es una mezcla explosiva. La iglesia de Pérgamo, de la que estamos leyendo aquí en el capítulo 2 del Apocalipsis, versículos 14 y 15, la iglesia de Pérgamo era una mezcla de lo santo con lo inmundo en cuanto a doctrinas se refiere. En la iglesia de Pérgamo estaban los seguidores de la doctrina de Balaam. Balaam, el profeta que amaba el dinero. Ustedes saben ya la historia de Balaam. Era un profeta asalariado. Y Balaam solamente buscaba dinero, y por dinero pues daba consejos diabólicos a los hebreos para que fueran a fornicar con las mujeres moabitas, y así cuando estaban bajo pecado Dios los iba a castigar. Ya saben ustedes la historia de que Balaam estaba muy interesado que Dios le permitiera maldecir al pueblo de Israel. Pero como Dios no le permitió maldecir al pueblo de Israel, entonces Balaam dice, bueno, pues yo sé cómo Dios lo va a maldecir. Vamos a decirle a los varones que vayan a fornicar con las mujeres moabitas, y de esa manera cuando ellos caigan en pecado, pues entonces Dios los va a castigar, porque Dios rechaza frontalmente el pecado. Entonces Balaam representa a los predicadores de la prosperidad, que siempre están hablando del dinero y de la prosperidad, que vas a tener una gran empresa, que vas a ir por las naciones a predicar el evangelio y todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, en la iglesia de Pérgamo estaban los nicolaitas, como dice el verso 15. O sea que habían discípulos de Balaam que tenía esta falsa doctrina, y también en el verso 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. O sea que Pérgamo tenía algunas cosas buenas, pero también tenía allí a los discípulos de Balaam y a los discípulos de los nicolaitas. Así que los nicolaitas, estos están representados hoy en día en aquellas personas que no reciben las enseñanzas de la palabra de Dios, que no las reciben al 100%, siempre andan buscando suavizarlo todo, matizarlo todo, aceptarlo tal cual Dios lo dice. No, eso no, porque así es muy difícil para nosotros, vamos a suavizarlo, vamos a matizarlo, y entonces pues se hacen una doctrina a la carta, como digo yo, es decir, a gusto del consumidor. Pero con ese método lo único que hacen es degradar el evangelio y meter el mundo dentro de la iglesia. Entonces, voy ya concluyendo, decir que cada falso cristiano, a cada falso cristiano, Satanás le asigna un falso maestro. A cada falso cristiano o a cada falsa cristiana, Satanás le asigna un maestro
que le predique lo que él o ella quiere oír, ¿verdad? Porque el ser humano tiene sus gustos y tiene sus características, y como Satanás sabe y conoce el ser humano, pues cuando ve un cristiano o una cristiana que va buscando eludir el camino estrecho, la puerta angosta o las cosas difíciles del Evangelio, entonces Satanás le envía un falso profeta para que guíe a esa persona por el camino que esa persona quiere ir, no por el camino del Señor. Entonces termino ya diciendo que las mezclas no son de Dios. En todos estos ejemplos que les acabo de poner en este día, vemos que las mezclas no son de Dios. Vamos a luchar por tener una doctrina sana, un evangelio puro, un evangelio completo, 100% verdad. No queremos ni siquiera el 1% de mentira en nuestra doctrina y en nuestra fe. Pues con esto termino dándole gracias a Dios y a todos ustedes.